¿Cómo están? Vamos a seguir haciendo parte de álgebra. Hoy nos toca ver planos. Planos en el espacio. No estamos hablando de planos simple y llanamente, sino que imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos los tres ejes del espacio, X y Z, y tenemos básicamente como un cuerpo geométrico. ¿Qué nos podemos encontrar en el espacio? Entonces, un plano en el espacio, básicamente, imagínenselo como un pedazo de hoja de papel que está digamos que está puesto en una determinada parte, una determinada posición en el plano. Imagínense, por ejemplo, yo voy a agarrar una hoja de papel, como esta, por ejemplo, ustedes la ven. Entonces, esta hoja de papel puede estar con distintas inclinaciones dentro de lo que es el espacio y cada uno de esos compone un plano. Eso para que se imaginen qué es lo que estamos hablando acá. ¿Cómo podemos definir un plano? ¿Sí? ¿Cómo se define? Entonces, la idea es la siguiente. Un plano, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene dos dimensiones. Porque acuérdense siempre la hoja de papel. En la hoja de papel yo me puedo mover como si fuera, digamos, el plano cartesiano de norte, sur, este, oeste. O de dos variables, de x e y, si ustedes lo prefieren. Entonces, yo me puedo mover en el plano dentro de la combinación de variables que son norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, me puedo mover, no sé, al noreste, al sureste, al suroeste o al noroeste y las combinaciones de los dos, ¿sí? Entonces, depende cómo yo me vaya moviendo, me puedo mover en el plano. Ahora, el plano en sí está contenido en el espacio, entonces eso no es un impedimento para lo que vemos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? La idea va a ser la siguiente. Tenemos de las dos dimensiones, ¿cómo lo definimos en R3? Si empecemos primero pensando un plano que pase por el origen, así que son los más básicos. Entonces, yo para definir el plano, así como yo la recta la definía, imagínense por ejemplo que esto es una recta, este es el vector de la recta y la recta se genera multiplicando n por k o cantidad de veces al vector originario, que sería un poco lo que pasa en este caso. Entonces con esto lo que hago es una recta. En el caso del plano, el plano se puede definir con un vector perpendicular, así como ustedes ven a este fibrón. Este fibrón, ¿sí?, es perpendicular a esta hoja, porque fíjense que de este lado, o sea, de cualquier parte, tiene un ángulo de 90 con lo que es la hoja que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo pongo así, es un vector que está contenido en el plano porque está en la misma hoja. Si yo lo pongo perpendicular, está de este lado. Imagínense, por ejemplo, que yo agarro esta hoja y la giro. Entonces, por ejemplo, esta hoja así puesta, ¿sí?, y este capuchón es un plano perpendicular o lo que ustedes quieran. Entonces, el plano lo voy a definir con lo que se llama el vector normal, ¿sí? Primera cuestión que tenemos que empezar a hablar, ¿sí? ¿Qué es un vector normal? Un vector normal es un vector que es perpendicular al plano. Entonces, muy importante esto. La forma de decirlo, como lo dice la letra, es hablar del vector n, que es el vector que vamos a tener. Yo le pongo una raya para indicar que es un vector. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho? El vector normal es perpendicular. Si es perpendicular al plano, es perpendicular a qué cosas del plano. A todos los puntos que pertenezcan a ese plano. Entonces es perpendicular a todo punto, vamos a llamarle todo P igual a X y Z, ¿sí?, tal que P pertenezca al plano, que el plano, acuérdense que en álgebra muchas veces se simboliza con la letra pi. Es un tema de nomenclatura, ¿sí? No puede llamarse de otra forma, no se preocupen. Entonces, tal que el vector normal es perpendicular a todo punto, tal que ese punto pertenezca al plano. Entonces, ¿cómo se saca eso? ¿Sí? Entonces, la idea es decir, bueno, si el punto P pertenece al plano, ¿qué operación de las que ustedes recuerdan que nosotros veíamos decía que los dos vectores eran perpendiculares? Y ahí es donde entra a jugar el producto escalar. Ustedes recordarán que si yo hago un vector por otro, ¿sí?, y esto me da 0, producto escalar, eso lo que quería decir, la consecuencia, era que los dos vectores eran perpendiculares, ¿ok? O sea, es muy importante darse cuenta de eso. Entonces, definiéndolo de esta manera, el plano pi se puede definir directamente como ese producto escalar que nos da 0. Y perfecto, ahí no tenemos ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos de vuelta que un plano pase por un determinado punto? Imagínense que yo, por ejemplo, tengo esto y quiero que mi plano pase
por el punto P. Y mi plano va a tener el vector normal, que va a ser este vector que está acá. Va a ser, perdón, en vez de ser que sea el punto P, que sería, digamos, un poco la idea. Pues el punto P, imagínense que es un punto cualquiera, o sea, acá, así como está definido, el plano sería algo así. Incluiría esto y de otra manera. Pero imagínense, por ejemplo, ¿sí?, que yo, aparte de que pase por este punto, yo lo que quiero es decir, bueno, yo quiero un punto general. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo este vector y yo no sé si estos dos son perpendiculares. Entonces, lo que voy a hacer es pensarlo de la siguiente manera. Para que el vector sea perpendicular, tiene que ser la resta de dos vectores determinados. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es escribirlo de esta manera. Pi va a ser un vector x cualquiera que no conozco, menos ese punto que quiero que pase por la recta, multiplicado por ese versor normal. Y eso sí me va a dar 0. Me va a dar el valor 0, no el vector 0. O sea, la forma más correcta de ponerlo del plano es esta, ¿sí? X menos P. ¿Qué es el X? El X es cualquier punto. Imagínense que el plano por ejemplo, quiero que mi plano pase por P, quiero que sea un punto determinado como este. Por ejemplo, que el plano no pase por 0. Entonces, el punto X es un vector cualquiera de ese plano. Imagínense que este. Cuando yo hago la resta de X menos P, básicamente el vector es este. Entonces yo lo que tengo que fijarme es que sean perpendiculares los dos, que sean perpendiculares este respecto a este. Y a la vez, restándolo de esta manera, me aseguro que el punto pertenece al plano. Entonces, como definición paramétrica, ¿sí?, de lo que es el plano, se tiene que acordar siempre de esta fórmula. El vector X es es un punto genérico del espacio, X y Z, lo que ustedes quieran, ¿sí? El punto P ya es un punto fijo. Esto lo van a ver cuando vean los ejercicios, así que no se preocupen. Y el versor normal lo mismo, si es un versor con determinadas características que nos sirven a nosotros para definir el plano. Entonces, el plano se define como todo el conjunto de puntos X, tales que cuando hago la resta me va a quedar perpendicular ese vector normal, ¿sí? Esa es la forma de definirlo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: ¿qué pasa cuando desarrollamos este producto? Porque fíjense que esta es una cuenta que así expresada está bien, pero no es una cuenta desarrollada. Entonces con esta definición que acabamos de tirar, vamos a ponerlo. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿sí? Yo tengo X y Z, ¿sí?, que es el versor X, menos el punto que es A, B, C, ¿sí? Hago esta resta y luego multiplico, hago producto escalar por el versor normal, que me va a quedar n en X, n en Y y n en Z. Y el resultado de esto es 0, el resultado de esta cuenta. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Primero hacemos la resta, X menos A, Y menos B, Z menos C, y multiplicamos luego. Entonces nos va a quedar X menos A, X menos A, Y menos B, Y menos B, Z menos C. Y luego hacemos el producto por nx, n sub i y n sub z. Y todo esto dijimos que era igual a 0. Entonces, como nos va a quedar, en este caso si hacemos distributiva, nos va a quedar la componente x por x menos a más la componente en y, el versor normal, por y menos b, más la componente en z por z menos c. Esto es igual a 0. Si hacemos distributiva, fíjense, hacemos distributiva acá, acá, lo mismo de este lado, pues estos son todos números, y acá ya salimos de lo que son los vectores. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Fíjense, la normal en x por x, menos la normal en x por a, más la normal en y por y, menos la normal en y por b, más la normal en z por z, menos la normal en z por c, y todo esto es igual a 0. Entonces, para que nos quede prolijo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras variables acá? ¿Cuál es el punto genérico que queremos encontrar? El punto genérico es ese x y z que nos quedó, que es ese punto x genérico, pues ustedes lo recordarán, al que tenemos que encontrar. Todas estas combinaciones que están acá, o sea, tanto nx como nx, ny, nz como abc, son valores fijos, porque estamos hablando de un versor normal, de un vector normal y de un punto específico, ¿sí? Vamos a recordar de vuelta el tema de las fórmulas. Este x es la incógnita, o sea, es el conjunto de puntos al cual vamos a demostrar. P es un valor determinado y después el versor normal n, que es el que está incluido en el plano. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Juntar estos valores, ¿sí? Y cuando hacemos la sumatoria, ¿sí?, hacemos nx por a
más NI por I, perdón, NI por B, más NZ por C. Todo esto vamos a llamarle D. Es una forma de abreviar la nomenclatura. Entonces este 0 nos va a quedar como nx por x más ni por y más nz por z menos d. Recuerden que tengo todos los menos acá, por eso le pongo el menos. Lo cual, pasando al otro lado, nos va a quedar en definitiva como la componente normal en x por la variable en x más la componente normal en y por la variable en y más la componente normal en z por z, y que esto es igual a d. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que la ecuación del plano. Ojo, yo la nomenclatura que ustedes van a encontrar en la guía es A, B, C. Yo le puse esta nomenclatura para que se entienda que esos coeficientes que aparecen acompañando al x y al y y al z son las componentes del vector normal que aparecen implícitas en la ecuación. Entonces, ¿qué es esto que nosotros vemos acá? Es la ecuación implícita, ¿sí?, del plano, la implícita de pi, que es el plano pi. Entonces, donde nosotros sabemos que ese d, o sea, el resultado d, que es la cuenta que vimos acá, que es este d. N, fíjense, recordemos de vuelta el tema de cuáles son. N, ¿sí?, que en este caso nos va a quedar en el vector n, que es nx, ni, nz, y luego p, que es abc. Al hacer esto, es el resultado de esa multiplicación. O sea, el vector d va a ser el punto p multiplicado, o hecho producto escalar, por el versor n. ¿Ok? Entonces ahí tenemos toda la historia. Esto como ecuación implícita es muy importante porque es de las formas más generales que tenemos para definir los planos. Sigamos. ¿Qué hacemos ahora para definir una ecuación paramétrica? Que era de otra forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma paramétrica de poder definir los planos? ¿Sí? Entonces, en este caso, la ecuación paramétrica, acá vamos a tener que recordar qué era lo que dijimos al principio. Nosotros tenemos, el plano tiene dos dimensiones, o sea, va a ser un R2 incluido en un R3. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros? Pensémoslo de esta manera. Yo estoy en el espacio, entonces en el espacio yo voy a tomar dos vectores, porque justamente el espacio es de 2. Vamos a llamarle A este vector y vamos a llamarle B. Si yo en el espacio sumo estos dos vectores o combinaciones lineales, por ejemplo, yo hago la regla del paralelogramo, obtengo este punto, multiplico este por 2, hago esto, obtengo este punto, multiplico el A por 2 y ahora hago este otro punto. Ustedes van viendo cómo vamos armando el plano. O sea, el plano es lo que se llama una combinación lineal, atenti con este término, que lo van a ver muy seguido, una combinación lineal de dos vectores, ¿sí?, de dos vectores A y B. Entonces, ¿por qué hablamos de combinación lineal? Porque la combinación lineal es, por ejemplo, tomar un número real, K real, tomar otro número real, vamos a llamarle M, ¿sí?, un número real, y decir que ese plano va a ser multiplicar uno de los vectores por una constante que nosotros no sabemos y multiplicar el otro vector por otra constante que tampoco sabemos, ¿sí? Va a ser como la multiplicación de esos dos vectores, ¿sí? Pero también tenemos el tema del tema siguiente. O sea, esto está bien, como forma de plano sirve. Esto igual nos permite solamente planos que pasen por el 0, si no nos permite un plano que pase por un punto determinado. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo quiero un plano que pase por un punto, vamos a llamar un punto P, ¿sí?, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Así como tengo estos dos vectores directores, fíjense, cuando yo hago la resta de los dos, ¿sí?, por ejemplo, P menos A, por ejemplo acá sería P menos A y acá tengo P menos B, ahí ya tengo dos vectores similares y que pasan por ese punto, ¿sí? Y luego lo que tengo que hacer es sumarle a ese punto extra que estoy buscando. Entonces, en este caso, me va a quedar, ¿sí?, son tres puntos distintos. O sea, yo trato el vector como si fuera un punto más. Generalmente para un plano lo que se necesitan, digamos, para un plano se necesitan tres puntos, A, B y P no alineados. O sea, que no estén en la misma línea y que obviamente no sea el mismo punto, ¿sí? O sea, esa es básicamente la idea. Entonces, definiendo tres de esos puntos no alineados es muy fácil, porque básicamente la forma de escribir el plano va a ser sencillamente tomar esas dos constantes K y hacer, por ejemplo, la resta de uno de los dos vectores, sumarle el otro número por la resta de los otros dos. ¿Ven? Yo tengo A, B, en vez de tener A, B y P, tengo A menos B, que es una de las restas, tengo sería este vector. Después tengo A menos P, o es cualquiera de lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso no es indistinto. Y a eso le sumo cualquiera de los tres puntos. Entonces, con eso ya defino lo que es la ecuación paramétrica del plano. O sea, tengo todos los
los componentes, ¿sí? Entonces, el vector normal del plano acá, fíjese que no aparece todavía, ¿sí? Va a ser paralelo a los dos vectores, al vector a menos b, y a su vez va a ser paralelo al vector b menos p, ¿sí? Así como yo definí a b, puedo también definirlo como si fuera b menos p, o sea, b menos a, b menos p, b menos p menos b, o sea, puede ser cualquier combinación que ustedes quieran, y sumándole cualquiera de los otros puntos, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno esto. Entonces, ese vector normal, si es perpendicular a los dos, vamos a recordar lo que vimos del producto vectorial. ¿Qué dijimos? Que si nosotros teníamos a menos b, que era uno de los vectores directores, y después tenemos b menos p, que era otro de los vectores, entonces n va a ser el producto escalar, el producto vectorial, disculpen, entre uno de esos y después el otro. Y acá es indistinto, ¿sí?, en qué origen lo pone, en qué sentido lo ponemos, porque no hay ningún problema en este caso, ¿sí? Entonces eso es todo. Ahora lo vamos a, en el próximo video vamos a terminar con esta guía. Por favor, manténganse conectados, que no se pierdan el contenido que viene, y suscríbanse a mi canal si este contenido les gustó y quieren ver más videos así. Muchas gracias. Vamos a hacer, seguimos con los planos. Acá nuestra idea es tratar de ver, en este caso, qué pasa con las rectas incluidas en planos. Esto es algo bastante sencillo, ¿sí?, pero hay que tratar de estudiarlo en profundidad como para ver los ejercicios que vienen después. Fíjense lo siguiente. Yo, por ejemplo, imagínense que estoy en el espacio, como siempre, ¿sí? Tengo mis versores X, Y y Z. Y lo que voy a hacer es tratar de ver o de estudiar qué pasa cuando dos planos se juntan. Es decir, voy a tomar dos planos que obviamente son distintos y cruzarlos. Imagínense, por ejemplo, que tengo el plano Pi1, que es este que está acá, y luego tengo otro plano distinto, Pi2. ¿Sí? Yo lo estoy dibujando como si fuera un rectángulo, pero recuerden que es una sección de un plano infinito. Entonces, la línea de corte, esta línea L, es donde se juntan Pi1 y Pi2. Entonces decimos, bueno, que L es esa recta, ¿sí?, va a ser la intersección entre Pi1 intersección Pi2, en el lenguaje de conjuntos, ¿sí?, las dos intersecciones. Entonces, nosotros podemos pensar una recta como intersección de dos planos que la contienen. Entonces, para dar ecuaciones implícitas para una recta se necesitan por lo menos dos ecuaciones, que esto es lo que vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que pensar en los dos planos. ¿Sí? Imagínense que yo voy a tomar dos planos por separado. Voy a tomar un plano que sea, no sé, x más y más z igual a 5. Y después voy a tomar otro plano por separado que va a ser 2x más 3y más z es igual a 2. Entonces, esto, cuando yo haga la intersección, pensémoslo en términos de álgebra. Obviamente que nosotros estamos interpretando cada línea, cada plano, como justamente un plano. Pero si nosotros vamos a las ecuaciones pura y exclusivamente, tenemos un sistema de tres variables con dos ecuaciones. Y el tema con eso es que, ¿qué es lo que pasa? Tenemos más ecuaciones más incógnitas, que ecuaciones. Entonces, cuando querramos resolver este sistema, nos vamos a encontrar con que no vamos a tener una única solución, sino que vamos a tener infinitas soluciones, porque va a quedar una variable suelta. Entonces hagamos el ejercicio. Imagínense que quiero resolver esto, pensémoslo como buscando la intersección de los dos. Estoy buscando los puntos donde los dos planos sean comunes. Por lo tanto, estoy buscando un conjunto de puntos X y Z que compartan los dos planos. Entonces, por eso igualo las ecuaciones. Entonces imaginen, voy a hacer el método de sumas y restas para los sistemas de ecuaciones que venimos viendo antes. Digo, bueno, hago en este caso fila 2, por ejemplo, acá hago, como es plano 2 menos menos 2, o sea, sería pi sub 2, fila 2 menos 2 veces la fila 1, esto para sacar el x, me va a quedar 2x menos 2x, 0x. 3i menos 2i me va a quedar 1i, ¿sí? Y después z menos 2z me va a quedar menos z. Luego de este lado tengo 2 menos 2 por 5, que es 10, 2 menos 10 es menos 8. Entonces, ¿cómo va a quedar? I menos z es igual a menos 8.
Entonces yo despejo, me va a quedar que y es igual a menos 8 más z. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo lo voy a reemplazar este resultado en una de las ecuaciones. Imaginémonos que lo reemplazo en pi sub 1. Entonces voy a tener en pi sub 1 me va a quedar, lo reemplazo, me va a quedar x más, en vez de poner y, pongo menos 8 más z. Y luego tengo más z acá, que esto es igual a 5. Entonces me va a quedar x menos 8 más 2z, que esto es igual a 5. Y finalmente, cuando yo despejo en términos de z, me queda x es igual a menos 8, o sea, menos 8 paso al otro lado sumando 5, más 5, o sea, me va a quedar 13, ¿ok? Más 2z, o sea, menos 2z del otro lado, me queda 13 menos 2z. Cuando yo voy, ahora tengo x e y definidos, y z, que es z, o sea, fíjense que la respuesta me quedó en términos de lo que yo ya tenía. Si yo reemplazara de vuelta en esta ecuación, me va a quedar una igualdad, o sea que en esa ecuación ya no me sirve, porque yo ya saqué con la combinación lineal estas dos cosas. Entonces, ¿esto cómo sigue? Esto que acabamos de ver acá. Fíjense, nosotros dijimos que nuestra solución iba a ser x, que iba a ser menos 2z más 13. Dijimos que y iba a ser z menos 8 y luego que z iba a ser z. Entonces nuestra solución es un punto x en el espacio que es de forma x y z, ¿sí? Un punto genérico de R3. Poniendo esta ecuación, esta solución en estos términos me va a quedar, fíjense, menos 2z más 13 por un lado, z menos 8 por el otro y después z. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo pensar esto como si fuera una suma de dos vectores. Fíjense que hay una parte que tiene x, hay una parte que tiene z, perdón, que es esta, y otra parte que es de números independientes, que es la que acabamos de ver. Entonces, separo estos dos puntos, o sea, voy a separar en los dos vectores, me queda menos 2z, luego tengo z y tengo z, y luego lo separo como una suma entre este que queda individual 13, después menos 8 y después 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo este lo puedo sacar, z es de este término, de este vector, puedo sacarlo como si fuera un factor común de ese, está mal dicho, pero es un factor común de ese vector. O sea, lo saco afuera y ¿qué es lo que tenemos? Z por menos 2, 1, 1, más el punto 13, menos 8, 0. ¿Y qué es lo que nos queda finalmente acá? Si ustedes lo ven, esto es en la forma de la recta que habíamos visto antes, o sea, un número, una constante, multiplicada por un vector más otro punto. Z vendría a ser esa constante k, luego el vector que es el punto 2, 1, 2, menos 2, 1, 1 y después el punto que es el 13, menos 8, 0. Entonces observen cómo de ahí sacamos que la intersección de dos planos sirve para dar una recta. ¿Okay? Muy importante porque esto lo vamos a ver más adelante. Y ahora sí, una de las últimas cosas que vemos de teoría antes de pasar a los ejercicios es algunos enunciados que son importantes en este caso para tenerlos en cuenta. Acuérdense que estos ejercicios se hacen con tips, con cosas que sirven, con metodologías que otros implementaron y demás. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa con el tema de las rectas? Yo tengo dos rectas, ¿sí? Vamos a llamar dos rectas A y B. Perdón, en vez de dos rectas A y B, vamos a llamar las rectas L1 y L2. ¿Ok? Bueno, son coincidentes las dos rectas, ¿sí? Si estamos hablando de que son exactamente la misma recta, o sea que L1 es igual a L2. Son transversales si ocurre lo siguiente, si por lo menos L1 intersección con L2 nos da un punto, o sea, nos va a dar una sola solución. En esto estamos hablando que vale tanto en R2 como en R3. Y después tenemos paralelas, ¿sí? O sea, L1 va a ser paralela a L2 si los vectores directores, vamos a llamarle B1, es paralelo a B2, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de los vectores directores tanto de L1 como de L2. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en R3? ¿Sí? Entonces, en R3 nosotros tenemos el caso de que las rectas pueden no cortarse ni ser paralelas. Fíjense, voy a hacer el ejemplo con los fibrones. Yo tengo estas dos rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares o nada, pero no se cortan porque están en el espacio. Entonces, ese tipo de rectas, ¿sí? Donde yo tengo que la intersección me da vacío y a la vez de que la intersección me dé vacío no son perpendiculares, o sea, son como es tangentes una a otra, estamos hablando de que se llaman alabeadas. Es muy importante para las definiciones.
¿Qué más tenemos? Después hablamos de las rectas que son perpendiculares. Estamos hablando de R3, ¿sí? Entonces, rectas perpendiculares, o sea, L1 es perpendicular a L2, sí, solo sí, ¿qué sucede? Y de vuelta observen a los fibrones. Nosotros tenemos que son perpendiculares si el ángulo entre las dos es de 90 grados. Más allá de que se toquen o no. Pueden tocarse o no porque están en el espacio. Entonces, en ese caso, si yo hablo de los vectores directores de las dos rectas, sus vectores directores tienen que ser perpendiculares, independientemente de que se crucen o no se crucen. ¿Ok? Otra definición es importante. ¿Qué pasa con los planos? ¿Sí? Yo tengo dos planos en R3. Estamos hablando de R3. Tengo dos planos, un plano Pi1 y luego tengo un plano Pi2. Entonces, en el caso de los planos es más sencillo por lo siguiente. Yo puedo decir que estos dos son coincidentes si son el mismo plano, ¿sí? O sea, que en este caso no hay mucha vuelta. Mismo vector normal, mismo punto de por donde pasan, nada más. ¿Sí? O sea, yo tengo, acuérdense, x menos p1 por n1 es igual a 0, plano 1, plano 2, idem, pero con 2. ¿Sí? Entonces, son iguales si justamente, o sea, obviamente son iguales, aunque pueda ser en forma implícita, pero digo, con tal de que sean paralelos los vectores normales y los puntos por donde pasan sean iguales, está bien. Igual pueden ser puntos que no necesariamente sean, pero que tienen que ser los mismos. Por eso digo, esto es uno de los casos, no necesariamente todo. Luego decimos que son transversales. ¿Qué pasa cuando dos planos son transversales? Si transversales quiere decir lo siguiente. Observen, por ejemplo, yo tengo esta hoja y tengo esta otra y los corto, ¿sí? O sea, pueden estar así, pueden tener un ángulo un poco mejor. Esto se ve mejor con el GeoGebra, ¿sí? Disculpen la falta de profesionalismo. Y entonces, son transversales justamente si cumplen esto, ¿sí? Si su intersección, pi1 intersección pi2, nos da lugar a una recta, ¿sí? O sea, generalmente es eso, nos da lugar a la recta. Y después finalmente tenemos que son paralelos si sus vectores normales, o sea, P1 va a ser paralelo a P2 si sus vectores P2, si sus vectores normales son paralelos. O sea, pueden ser más largos, más chicos, pero tienen que estar tienen que estar siempre en la misma dirección. Y después tenemos qué pasa con las rectas y el plano. ¿Sí? ¿Cuál es la interacción que tenemos entre rectas? Vamos a llamarle a la recta L1 y después al plano Pi1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa entre estos dos? Nosotros sabemos que L1 es la recta, es paralela al plano, ¿sí? Si nosotros tenemos que, supongamos que L1 va a ser K por B1 más P1, ¿sí? Y el plano, en este caso lo definimos como X menos un punto Q1, ¿sí? Por la normal 1, que esto es igual a 0. Son paralelos si el vector director de la recta, que es el B1, y el vector normal, director del plano, que es el N1, son paralelos entre sí. Muy importante. Perdón, acá es pifiazo, son ortogonales entre sí. Porque justamente, imagínense, yo tengo el plano, ¿sí? Tengo el vector normal de N1, y si la recta viene así, justamente la recta viene así, y este es mi vector B1, ¿sí? Tienen que ser ortogonales entre los dos. Entonces, la idea es que B1 sea ortogonal o perpendicular al N1. ¿Ok? Y justamente son perpendiculares, justamente L1 es perpendicular al plano, si justamente los vectores son paralelos, por la misma razón que acabo de mostrar recién. Imagínense, yo ahora tengo otra recta, L1, ¿sí? Cuyo vector director es este, como ustedes ven, son paralelos los dos vectores. Esto es toda la teoría que vamos a usar en la guía 4. ¿Sí? La parte de vectores tiene una segunda parte en la guía 5, así que les diría no se preocupen, porque eso lo vamos a ver más adelante. Les agradezco que hayan visto el video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.